Capítulo 9. En el carromato de Ben. Venti fue el primer arcanista que conocí, una figura extraña y emocionante para un niño tan pequeño como yo. Dominaba todas las ciencias: botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química. Era corpulento, con unos ojos chispeantes que no paraban de moverse en todas direcciones. Tenía una franja horizontal de pelo gris oscuro en la parte de atrás de la cabeza, pero, y eso es lo que mejor recuerdo de él, no tenía cejas. O mejor dicho, las tenía, pero en un estado perpetuo de renacimiento, porque se las quemaba continuamente durante sus experimentos de alquimia. Esa peculiaridad le daba un aire de sorpresa y burla. Hablaba con dulzura, reía a menudo y nunca ejercitaba su ingenio a costa de los demás. Maldecía como un marinero borracho con una pierna rota, pero solo a sus asnos. Los animales se llamaban Alfa y Beta, y a Benzi les daba zanahorias y terrones de azúcar cuando creía que nadie lo veía. La química era su disciplina favorita, y mi padre aseguraba que jamás había conocido a nadie que manejara mejor el alambique. Denme un segundo porque se me olvidó un detalle re importante. Es el sonido de la... como siempre. Y listo, seguimos. Cuando Venti solo llevaba un par de días en la troupe, yo ya tenía por costumbre viajar en su carromato. Le hacía preguntas y él me las contestaba. Luego, él me pedía que le cantara canciones y yo las tocaba con un laúd que había tomado prestado del carromato de mi padre. De vez en cuando, incluso cantaba. Tenía una potente voz de tenor y siempre desafinaba, buscando las notas donde no correspondía. Casi siempre que pasaba eso, paraba y se reía de sí mismo. Era un buen hombre y nada engreído. Un día, poco después de conocerlo, le pregunté a Venti qué se sentía cuando se era un arcanista. Me miró atentamente. ¿Conoces a algún arcanista?, preguntó. Una vez pagamos a uno que encontramos en el camino para que nos arreglara un eje roto. Hizo una pausa para pensar. Se dirigía al interior con una caravana de pescado. Aventi hizo un ademán de desdén. No, no, chicos, me refiero a un arcanista de verdad, y no a un pobre hechicero de 3 al cuarto que se gana la vida por las rutas de las caravanas tratando de impedir que la carne se pudra. ¿Qué diferencia hay? Pregunté intuyendo que eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, repuso él, me llevaría un tiempo explicártelo. Tengo todo el tiempo del mundo. Aventi me miró como evaluándome. Yo estaba esperando esa mirada. Era la clase de mirada que decía, hablas como si fueras mayor de lo que aparentas. Confiaba en que lo asumiera deprisa. Resulta tedioso que te hablen como si fueras un niño, aunque lo seas. Aventi respiró hondo. El que uno sepa hacer un par de trucos no significa que sea un arcanista. Hay gente que sabe arreglar un hueso roto, leer víntico éldico. Quizás hasta practiquen un poco de simpatía, pero... ¿Simpatía?, le interrumpí con todo el respeto del que fui capaz. Supongo que tú lo llamas magia, dijo Aventi de mala gana, pero en realidad no lo es. Se encogió de hombros y continuó. Pero aunque practiques la simpatía, eso no te convierte en arcanista. Un verdadero arcanista es el que ha estudiado el arcano en la universidad. Cuando mencionó el arcano, se me ocurrieron una docena de preguntas más. Quizás pienses que no son muchas, pero así las añades a las 50 preguntas que yo llevaba conmigo a todas partes, comprendes que estaba a punto de explotar. Hice un gran esfuerzo para permanecer callado, porque quería que Aventi continuara él solo. Aventi, sin embargo, se percató de mi reacción. Veo que has oído hablar del arcano, ¿no? Parecía hacerle gracia. A ver, explícame lo que te han contado. Ese pequeño apunte era la única excusa que yo necesitaba. Un niño de Temper Glen me contó que si te cortas un brazo te lo pueden coser en la universidad. ¿Es verdad? Hay historias que dicen que Taborlin el Grande fue a la universidad a aprender los nombres de todas las cosas. Hay una biblioteca con 1000 libros. ¿De verdad hay tantos libros? Aventi contestó mi última pregunta. Las otras la había formulado demasiado deprisa y no la había dejado de responder. Hay más de 1000. 10 veces 10.000 libros, o más. Más libros de los que jamás podrías leer. La voz de Aventi adquirió un deje nostálgico. ¿Más libros de los que jamás podría leer? Eso no acababa de creérmelo. Ben continuó. La gente que ve viajando en las caravanas como hechiceros que hacen que la comida no se estropee, saoríes, adivinos, embaucadores, ellos no son verdaderos arcanistas. Igual que todos los artistas itinerantes no son del Edena Ru. Quizás sepan un poco de alquimia, un poco de simpatía, un poco de medicina, sacudió la cabeza. Pero no son arcanistas de verdad. Hay mucha gente que asegura serlo.
Llevan túnica y se dan muchos aires para aprovecharse de los ignorantes y de los ingenuos. Pero te voy a decir cómo puedes reconocer a un verdadero arcanista. Aventi se quitó una fina cadena que llevaba colgada del cuello y me la dio. Era la primera vez que yo veía un florín del arcano. No llamaba mucho la atención, solo era un trozo plano de plomo con una extraña inscripción grabada. Eso es un verdadero florijín. Florín, o florín, si lo prefieres, me explicó Aventi, con cierta satisfacción. Es la única forma infalible de saber quién es y quién no es un arcanista. Tu padre me pidió que le enseñara el mío antes de dejarme viajar con vuestra troupe. Eso demuestra que es un hombre de mundo. Me miró con astuta indiferencia. Incómodo, ¿verdad? Me aguanté y asentí con la cabeza. La mano con que había cogido el florín se me había dormido. Sentía curiosidad por examinar las inscripciones del anverso y el reverso, pero pasados unos segundos se me había dormido el brazo hasta el hombro, como si me hubiera recostado toda la noche sobre él. Me pregunté si se dormiría todo el cuerpo si seguía sujetándolo. No tuve ocasión de comprobarlo porque el carromato pasó por un bache y se me cayó el florín de Aventi de la mano. El anciano lo atrapó al vuelo y volvió a colgárselo del cuello, riendo. ¿Cómo lo soporta? Pregunté y me froté la mano entumecida para recuperar la sensibilidad. Solo lo produces ese efecto a los demás, me explicó. Su propietario solo nota calor. Así es como se diferencia un arcanista de alguien que tiene un don para encontrar agua o para predecir el tiempo. Rip tiene algo parecido, dije. En todas las tiradas saca 7. Eso es un poco diferente, dijo Aventi riendo. No es tan inexplicable como un don. Le recostó un poco más en el asiento y probablemente sea también más seguro hace 200 años. Uno podía darse por muerto si la gente sospechaba que tenía un don. Los telinos los consideraban señales diabólicas y quemaban a la gente que los tenía. Se puso serio. Nosotros hemos tenido que sacar a Trit de la cárcel un par de veces, dije tratando de aligerar el tono de la conversación, pero nadie ha intentado nunca quemarlo. Aventi esbozó una sonrisa cansada. Sospecho que Trit tiene un par de dados muy especiales, o una habilidad muy especial que seguramente exhibe cuando juega a cartas. Te agradezco mucho tu oportuno comentario, pero un don no es algo completamente distinto. Un don es algo completamente distinto. No soporto que me traten con condescendencia. Trip no haría trampas ni para salvar el cuello, dije con más aspereza de la que pretendía, y todos los miembros de la troupe saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Trip saca 7, no importa qué dados use, siempre saca 7. Si hace una apuesta con alguien, saca 7. Si tropieza con una mesa sobre el que hay unos dados, marca un 7. Aventi asintió. Te pido disculpas, eso sí parece un don. Me gustaría verlo, asentí. Coja sus propios dados. Hace años que no le dejamos jugar. Entonces se me ocurrió una cosa. Quizá ya no funcione. Aventi se encogió de hombros. Los dones no desaparecen así como así. Cuando vivía en Stop, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. La sonrisa de Aventi se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus calabazas eran más grandes y más dulces. Sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas. Enseguida se convertían en vino. Se quedó callado, con la mirada perdida. ¿Lo quemaron? Pregunté con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes. ¿Qué? No, claro que no. No soy tan viejo. Me miró con el ceño fruncido, fingiendo severidad. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. A su pobre madre se le rompió el corazón. Un momento de silencio. Oí a Teren y a Shendi, que viajaban 2 carromatos más adelante, ensayar unos versos de El Porquero y el Ruiseñor. Aventi también los escuchaba, distraídamente. Después de que Teren se perdiera medio monólogo del jardín de Fane, me volví y miré al anciano. ¿En la universidad enseñan teatro? Pregunté. Aventi negó con la cabeza y me miró como si le hiciera gracia a mi pregunta. Enseñan muchas cosas, pero eso no. Miré a Aventi y vi que él me estaba observando a mí con sus danzarines ojos. ¿Usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas? Pregunté. Me sonrió. Fue así de fácil. A continuación, Aventi me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química, él era partidario de una educación equilibrada. Aprendió a utilizar el sextante, la brújula, la regla de cálculo, el ábaco y, lo más importante, aprendí a pasar sin ellos. Al cabo de un siglo sabía identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Aventi. Pasados 2 meses sabía destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar 4 tipos diferentes de afrodisíacos, 3 brebajes anticonceptivos, 9 contra la impotencia y 2 filtros que Aventi llamaba simplemente ayuda para doncellas, y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso, aunque yo tenía mis sospechas.
Aprendí las fórmulas para preparar una docena de venenos y ácidos y un centenar de medicinas y panaceas, algunas de las cuales hasta funcionaban. Doblé mis conocimientos sobre hierbas, si no los prácticos, al menos los teóricos. Aventi empezó a llamarme Rojo. Yo lo llamaba a él Ben. Primero para desquitarme y luego cariñosamente. Agua. Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la universidad. Lo hizo con mucha sutileza. Una o dos veces al día intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de proseguir con lo que estuviéramos haciendo. Me hacía jugar a tiraní, sin tablero, siguiendo los movimientos de las piedras mentalmente. Otras veces se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos, palabra por palabra. Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente, que se estaba fortaleciendo. Mental me sentía como se siente el cuerpo después de un día cortando leña, o nadando, o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida, solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido y de forma latente poderoso. Notaba con cómo mi mente empezaba a despertar. A medida que progresaba iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica, pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que intentaba por pura maldad. Capítulo 10. Alar y piedras. Ben cogió del suelo un pedrusco algo más grande que su puño. ¿Qué pasará si suelto esta piedra? Pensé un poco. Las preguntas aparentemente sencillas que surgían durante las lecciones casi nunca eran sencillas. Al final di la respuesta obvia. Probablemente caerá. Ben arqueó una ceja. Llevaba varios meses entretenido con mi educación y no había tenido muchas ocasiones de quemárselas. Probablemente. Hablas como un sofista, dijo. ¿Acaso no cae siempre una piedra cuando la sueltas? Le saqué la lengua. No intentes liarme. Eso es una falacia. Tú mismo me lo has enseñado. Ben sonrió. De acuerdo. ¿Te parece bien decir que crees que caerá? Sí, me parece bien. Quiero que creas que cuando la suelte, caerá hacia arriba. Su sonrisa se ensanchó. Lo intenté. Era como hacer gimnasia mental. Al cabo de un rato hizo un gesto de asentimiento. Vale. ¿Estás convencido? No mucho, admití. Quiero que creas que esta piedra flotará. Tienes que creerlo con una fe capaz de sacudir árboles y de mover montañas. Hizo una pausa y cambió de táctica. ¿Crees en Dios? ¿En Telú? Más o menos. Eso no basta. ¿Crees en tus padres? Esbozó una sonrisa. A veces, ahora no los veo. Ben dio un resoplido y cogió la vara que utilizaba para espolear a Alfa y a Beta cuando se ponían vagos. ¿Crees en esto, Elir? Solo me llamaba Elir cuando consideraba que mi actitud era excesivamente obstinada. Levantó la vara para que yo la inspeccionara. Había un destello de malicia en sus ojos. Decidí no tentar a la suerte. Sí. Bien, golpeé el costado del carromato con la vara, produciendo un fuerte crack. Al oír el ruido, Alfa torció una oreja. No estaba segura de si iba dirigido a ella o no. Esa es la clase de fe que necesito. Cuando suelte esta piedra, saldrá flotando, libre como un pájaro. Blandió un poco la vara. Y no me vengas con filosofía de pacotilla, o haré que te lamentes de haberte aficionado a esos jueguecillos. Asentí con la cabeza. Puse la mente en blanco mediante uno de los trucos que ya había aprendido y me concentré en creer. Empecé a sudar. Pasados unos 10 minutos, volví a hacer un gesto de asentimiento. Ben soltó la piedra, que cayó al suelo. Empezó a dolerme la cabeza. Ben recogió la piedra. ¿Crees que ha flotado? No. Me froté las sienes, enfurruñado. Bien, no ha flotado. Nunca te engañes y percibes cosas que no existen. Ya sé que es una tentación, pero la simpatía no es un arte para los débiles de voluntad. Volví a coger la piedra. ¿Crees que flotaré? ¿Que flotará? No ha flotado. No importa, inténtalo otra vez. Agitó la piedra. El alar es la piedra angular de la simpatía. Si pretendes imponer tu voluntad al mundo, debes controlar tu capacidad de creer. Lo intenté y lo intenté. Era lo más difícil que había hecho jamás. Me llevó casi toda la tarde. Al final, Ben consiguió soltar la piedra y que yo mantuviese firme mi creencia de que no caería, pese a que todo indicara lo contrario. Oí el golpe de la piedra contra el suelo y miré a Ben. Ya lo entiendo, dije con calma y con una buena dosis de pedantería. Ben me miró con el rabillo del ojo, como si no me creyera del todo, pero no quisiera admitirlo.
Con aire ausente golpeteó la piedra con una uña, luego se encogió de hombros y la levantó en alto. Quiero que creas que cuando la suelte, esta piedra caerá y no caerá. Se sonrió. Esa noche me acosté tarde, me sangraba la nariz y sonreía de satisfacción. Mantuve ambas creencias en mi mente y dejé que su disonancia me calmara hasta quedarme dormido. Pensar en dos cosas distintas a la vez, además de resultar asombrosamente eficaz, era muy parecido a cantar uno mismo las dos voces de una canción. Se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Después de 2 días practicando podía cantar un trío. Poco después había conseguido el equivalente mental a hacer desaparecer cartas y hacer malabarismos con puñales. Hubo muchas lecciones más, pero ninguna resultó tan fundamental como la del alar. Ben también me enseñó el corazón de piedra, un ejercicio mental que te permitía apartar tus emociones y tus prejuicios y pensar con lucidez en lo que quisieras. Ben aseguraba que un hombre que dominara de verdad el corazón de piedra podía ir al funeral de su hermana sin derramar ni una sola lágrima. También me enseñó un juego llamado Buscar la Piedra. El juego consistía en hacer que una parte de tu mente escondiera una piedra imaginaria en una habitación imaginaria. Luego, otra parte de tu mente tenía que encontrarla. En la práctica, mediante esa técnica se desarrolla un valioso control mental. Si aprendes a jugar a buscar la piedra, consigues un alar duro como el hierro, que es lo que necesitas para practicar la simpatía. Sin embargo, aunque pensar en dos cosas a la vez resulta enormemente útil, el entrenamiento que se precisa para dominar esa habilidad es cuanto menos frustrante y a veces muy perturbador. Recuerdo una ocasión en que busqué la piedra durante casi 1 hora antes de consentir en preguntarle a la otra mitad de mí dónde la había escondido. Pues bien, resulta que no había escondido la piedra. Solo quería saber cuánto rato buscaría antes de rendirme. ¿Alguna vez has estado a la vez enfadada y contento contigo mismo? Es un sentimiento interesante, por no decir más. En otra ocasión pedí pistas y acabé burlándome de mí mismo. No es de extrañar que muchos arcanistas sean un poco excéntricos, por no decir que están absolutamente chalados. Como había dicho, Ben, la simpatía no es para los débiles de voluntad. Capítulo 11. El vínculo de hierro. Estaba sentado en la parte de atrás del carromato de Aventi. Era un lugar maravilloso para mi tierna mente, con centenares de botellas y paquetes, impregnado de un millar de olores. Por lo general los encontraba más divertido que el carro de un calderero. Sin embargo, ese día estaba muy desanimado. La noche anterior había llovido mucho y el camino se había convertido en un lodazal. Como la troupe no tenía ningún programa determinado, habíamos decidido esperar un par de días y dejar que los caminos se secaran. Era algo que ocurría con frecuencia, y Ben aprovechó esa pausa en el camino para darle un empujón a mi educación. Así que estaba sentado ante la mesa de madera de la parte de atrás del carromato de Ben, enfurruñado ante la perspectiva de pasarme todo el día oyéndole darme lecciones sobre cosas que yo ya entendía. Mis pensamientos debían de reflejarse en mi cara, porque Aventi suspiró y se sentó a mi lado. No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad? Me relajé un poco porque sabía que ese tono significaba un aplazamiento temporal de la lección. Ben cogió un puñado de drabines de hierro que había sobre la mesa y lo juntó con cuidado. Entonces me miró. ¿Sabrías hacer malabarismos con todos a la vez? ¿Y con 5 pelotas? ¿Y con cuchillos? Me ruborizó un poco. Recordé que, al principio, Grip ni siquiera me dejaba probar con 3 pelotas a la vez. Me hacía practicar con 2. Y se me habían caído un par de veces. Se lo dije a Ben. Muy bien, repuso él. Cuando aprendas este truco podremos pasar a otro. Pensé que iba a levantarse para continuar con la lección, pero no lo hizo. Me mostró el puñado de drabines de hierro. ¿Qué sabes de estos objetos? Los hizo sonar en la mano. ¿En qué sentido? Pregunté. ¿Físicamente? ¿Químicamente? ¿Históricamente? Históricamente. Ben sonrió. Sorpréndeme con tus conocimientos de nimiedades históricas, Elir. En una ocasión le había preguntado qué significaba Elir, y Ben me había contestado que significaba el sabio, pero por la forma en que había torcido la boca al decirlo, yo tenía mis dudas. Hace mucho tiempo, el pueblo que... ¿Cuánto tiempo? Fruncí el ceño y lo miré con agritud. Unos 2000 años, los pueblos nómadas que deambulaban por las estribaciones de los montes Shalda se reunieron bajo el mando de un jefe. ¿Cómo se llamaba? Heldred. Sus hijos se llamaban Heldim y Heldar. ¿Quieres que te recite todo el linaje o puedo ir al grano? Pregunté mirándole a los ojos. Discúlpeme, señor. Ben se enderezó en el asiento y adoptó una expresión de embeleso que nos hizo sonreír a ambos. Lo seguí. Heldred acabó controlando las estribaciones que rodean los montes Shalda. Eso significaba que controlaba también las montañas. Empezaron a cultivar la tierra, abandonaron su estilo de vida nómada y poco a poco empezaron a
¿Eso es ir al grano?, preguntó Aventi. Tiró los drabines en la mesa delante de mí. Lo ignoré lo mejor que pude. Controlaban la única fuente de metal abundante y fácilmente accesible en muchos kilómetros a la redonda, y pronto se convirtieron también los trabajadores más diestros de esos metales. Explotaron esa ventaja y obtuvieron gran cantidad de riqueza y poder. Hasta ese momento, el trueque era el sistema más habitual del comercio. Había ciudades más grandes que acuñaban su propia moneda, pero afuera de esas ciudades el dinero solo valía el peso del metal. Las barras de metal eran mejores para el trueque, pero resultaba incómodo transportarlas. Ben me miró con su mejor cara de alumno aburrido. El efecto solo quedó ligeramente inhibido por el hecho de que, un par de días atrás, había vuelto a quemarse las cejas. No irás a entrar en los méritos de la moneda figurativa, ¿verdad? Inspiré hondo y me propuse no chinchar tanto a Ben durante las lecciones. Los hasta entonces nómadas, que en aquellos tiempos ya recibían el nombre de Sealdimos, fueron los primeros en establecer una moneda estandarizada. Si cortas una de esas barras pequeñas en 5 partes, obtienes 5 drabines. Empecé a hacer 2 pilas de 5 drabines para ilustrar mi explicación. Parecían pequeños lingotes de metal. 10 drabines equivalen a una iota de cobre. 10 iotas, muy bien, intervino Ben, cuando yo no lo esperaba. De modo que estos 2 drabines, cogió un par y me los acercó para que los examinara, podrían proceder de la misma barra, ¿no? Bueno, seguramente los fundieron por separado. Me caí al ver la severa mirada de Ben. Sí, claro. Entonces, todavía hay algo que los conecta, ¿no? Volvió a traspasarme con la mirada. Yo no estaba de acuerdo, pero sabía que no era el momento adecuado para interrumpir. Sí. Ben dejó los drabines en la mesa. Así pues, cuando mueves uno, el otro también debería de moverse, ¿no? En aras del argumento le di la razón. Y luego alargué la mano para mover uno, pero Ben detuvo mi gesto negando con la cabeza. Antes tienes que recordárselo. En realidad, antes tienes que convencerlos. Cogió un cuenco y lentamente vertió en él una gota de resina de pino. Mojó uno de los drabines en la resina y lo juntó con el otro. Pronunció unas palabras que no identifiqué, y poco a poco separó las 2 piezas. La resina se estiró entre los 2 drabines formando unos filamentos. Ben dejó una moneda en la mesa y se quedó la otra en la mano. Entonces murmuró unas palabras más y se relajó. Levantó la mano y la moneda que estaba encima de la mesa imitó su movimiento. Ben agitó la mano y la pieza de hierro marrón empezó a moverse por el aire. Dejó de mirarme y miró la moneda. La ley de la simpatía es uno de los fundamentos de la magia. Establece que cuanto más parecidos son 2 objetos, mayor es su relación simpática. Cuando mayor es la relación, más fácilmente se influencian el uno con el otro. Tu definición es circular. Dejó la moneda en la mesa. La máscara de profesor de Ben dio paso a una sonrisa mientras el arcanista intentaba, sin mucho éxito, limpiarse la resina de las manos con un trapo. Gaviló un rato y dijo: no parece muy útil, ¿verdad? Asentí, pero indeciso. Las preguntas con trampa eran muy comunes cuando estábamos estudiando. ¿Preferirías aprender a llamar el viento? Tus ojos danzaron sobre mi rostro. Murmuró una palabra y el techo de lona del carromato se agitó alrededor de nosotros. Noté como una sonrisa lobuna se apoderaba de mi cara. Lo siento, Elir. La sonrisa de Ben también era lobuna, casi salvaje. Antes de aprender a escribir tienes que aprender el alfabeto. Antes de aprender a tocar y cantar tienes que aprender los acordes. Sacó una hoja de papel y anotó un par de palabras en ellas. El truco consiste en fijar el alar con firmeza en tu mente. Tienes que creer que están conectados. Tienes que saber que están conectados. Me dio la hoja. Aquí tiene la transcripción fonética. Se llama vínculo simpático del movimiento paralelo. Practica. Viejo, entrecano y sin cejas, cada vez se parecía más a un lobo. Fue a lavarse las manos, vacié mi mente mediante el corazón de piedra. Al cabo de unos instantes me sentí flotar en un mar de desapasionada calma. Enganché las 2 monedas de metal con resina de pino. Fijé el alar en mi mente y me concentré en la inquebrantable creencia de que ellos 2 drabines estaban conectados. Pronuncié las palabras, separé las monedas, dije la última palabra y esperé. No sentí ninguna oleada de poder, no sentí frío ni calor. No descendió sobre mí ningún rayo de luz. Estaba muy decepcionado, es decir, todo lo decepcionado que podía estar con el corazón de piedra. Levanté la moneda con una mano y la moneda que estaba encima de la mesa se levantó sola, imitando el movimiento de la otra. Era magia, de eso no cabía ninguna duda, pero me quedé muy impasible. Yo esperaba... no sé qué esperaba, pero desde luego algo muy diferente. Pasé el resto del día experimentando con el sencillo vínculo simpático que Aventi me había enseñado. Aprendí que se podía unir casi todo: un drabín de hierro y un talento de plata, una piedra y un trozo de fruta, 2 ladrillos, un terrón y un asno.
Tardé unas 2 horas en comprender que no necesitaba la resina de pino. Cuando se lo comenté a Ben, él admitió que la resina solo era una ayuda para la concentración. Creo que le sorprendió que lo hubiera averiguado con mis propios medios. Déjame resumir de manera breve el concepto de simpatía, dado que seguramente tú nunca necesitarás tener más que una vaga comprensión de cómo funcionan esas cosas. En primer lugar, la energía no puede crearse ni destruirse. Cuando levantas un Dravín y el otro se levanta, él solo de la mesa, el que tienes en la mano pesa como si lo estuvieras levantando los dos, porque en realidad lo estás haciendo. Eso en teoría. En la práctica notas como si estuvieras levantando 3 Dravines. Ningún vínculo simpático es perfecto. Cuanto más diferentes son los objetos, más energía se pierde en el proceso. Imagina un acueducto que pierde agua y que conduce a una noria. Un buen vínculo simpático tiene muy pocas pérdidas y aprovecha la mayor parte de la energía. Un mal vínculo está ahí lleno de agujeros. Solo una pequeña parte del esfuerzo que pones en ello va hacia lo que tú quieres hacer. Intenté, por ejemplo, unir un trozo de tiza y una botella de cristal llena de agua. Había muy poca similitud entre los dos objetos, así que aunque la botella de agua pesara 1 kilo, cuando intenté levantar la tiza me pareció que pesaba 25. El mejor vínculo que encontré fue el de una rama que había partido por la mitad. Cuando hube comprendido ese ejercicio de simpatía, Ben me enseñó otros, docenas de vínculos simpáticos, un centenar de pequeños trucos para canalizar la fuerza. Cada uno de ellos era una palabra diferente del vasto vocabulario que yo estaba empezando a conocer. Muchas veces era tedioso, no te lo cuento con más detalles para no aburrirte. Ben seguía dándome lecciones de otras disciplinas, aritmética y química. Sin embargo, lo que más me interesaba era la simpatía. Ben compartía sus secretos con moderación y me hacía demostrarle que dominaba uno antes de pasar al siguiente. Pero, por lo visto, yo tenía un don, más allá de mi afición natural a absorber conocimientos, de modo que nunca tenía que esperar demasiado. No estoy diciendo que el camino siempre fuera llano. La misma curiosidad que me convertía en un alumno tan entusiasta me causaba problemas con cierta regularidad. Una noche, cuando encendía el fuego para cocinar de mis padres, mi madre me sorprendió cantando una canción que había aprendido el día anterior. No me había percatado de que mi madre estaba detrás de mí, así que se quedó escuchándome mientras yo golpeaba un leño contra otro y distraído recitaba. Carga. Me gustan las partes en las que hay canciones. Así como Concha. Decirlas. Ya probamos rapeándolas, pero esta canción es muy larga, así que la voy a recitar casi como si fuera un poema. No voy a rapear, Maru. No, es muy largo. 7 cosas guarda Lady Luckless bajo su negro vestido. Un anillo que no es para ponerse, una palabra que es casi un gemido. Junto al cirio de su esposo hay una puerta sin pomo. En una caja sin tapa ni candado encierra Luckless las piedras de su amado. Y ella tiene un secreto guardado, que sueña en vez de dormir sin tardanza. Por un camino que no es el trillado, Lady Luckless lía su adivinanza. Se la había oído cantar a una niña que iba por la calle dando saltitos. Solo la había oído 2 veces, pero se me había quedado grabada. Era una canción pegadiza, como casi todas las canciones infantiles. Mi madre me oyó y se acercó al fuego. ¿Qué era eso que cantabas? Cielo. No lo dijo con enfado, pero me di cuenta de que tampoco estaba contenta. Es una canción que oí en Follows, contesté de manera evasiva. Tenía prohibido jugar con los niños de los pueblos por los que pasábamos. La desconfianza se convierte rápidamente en aversión. Subraya a mi padre a los nuevos miembros de la troupe. Así que cuando estamos en un pueblo, manteneos juntos y sed educados. Puse unos troncos más gruesos en el fuego y dejé que las llamas los acariciaran. Mi madre se quedó un rato callada, y cuando yo ya empezaba a pensar que no seguiría insistiendo, me dijo: no me gusta esa canción. ¿Te has parado a pensar en su significado? La verdad era que no. Parecía un poemilla sin sentido, pero cuando la repetí mentalmente caí en la cuenta de que encerraba claras alusiones sexuales. No, no lo había pensado. Su expresión se suavizó un tanto y se agachó para acariciarme el cabello. Piensa siempre en lo que cantas, cariño. Por lo visto, me había librado, pero no pude evitar preguntar: ¿qué diferencia hay con algunos pasajes de después de tan larga espera? Es como cuando Fane le preguntaba a Lady Perial por su sombrero. Tantos hombres me han hablado de él que quería verlo con mis propios ojos y probármelo. Es evidente a qué se refiere. Vi como mi madre componía una expresión firme, ni enfadada ni contenta. Entonces cambió algo en su cara. Dime tú dónde está la diferencia, dijo. Yo detestaba las preguntas con trampa, la diferencia era obvia. Una me metería en un lío y la otra no. Esperé un poco para demostrar que había reflexionado lo suficiente sobre el asunto y luego sacudí la cabeza.
Mi madre se arrodilló ante el fuego y se calentó las manos. La diferencia es... Ve a buscar el trébede, ¿quieres? Me dio un empujoncito, me levanté y fui a la parte de atrás del carromato mientras ella continuaba. La diferencia consiste en decirle algo a una persona y decir algo sobre una persona. Lo primero puede ser una grosería, pero lo segundo es siempre un chisme. Le llevé el trébede y le ayudé a montarlo sobre el fuego. Además, Lady Periel solo es un personaje ficticio. En cambio, Lady Luckless es una persona real, con sentimientos que pueden resultar heridos. Levantó la cabeza y me miró. No lo sabía, argumenté poniendo cara de culpabilidad. Debí de lograr una expresión digna de lástima porque mi madre me abrazó y me dio un beso. No es nada grave, tesoro, pero recuerda que tienes que pensar siempre en lo que estás haciendo. Me pasó una mano por la cabeza y sonrió, radiante como el sol. Creo que podrías reconciliarte conmigo y con Lady Luckless si encontraras unas ortigas para la cena de esta noche. Cualquier pretexto para eludir un juicio y un jugar un rato en la maraña de arbustos que había junto al camino me parecía bueno. Me marché casi antes de que mi madre hubiera terminado la frase. También debería aclarar que gran parte del tiempo que pasaba con Ben lo sacaba de mi tiempo libre. Yo seguía teniendo mis obligaciones en la troupe, interpretaba el papel del joven paje siempre que era necesario. Ayudé a pintar los decorados y a coser los trajes. Por la noche almohazaba a los caballos y cuando había que imitar truenos agitaba una plancha de hojalata detrás del escenario. Pero no me importaba ocupar así mi tiempo libre. Mi infinita energía infantil y mi insaciable afán de conocimiento hicieron del siguiente año uno de los más felices que recuerdo.